Bien, ahí empezó. Bueno, habíamos dicho, a diferencia de que veíamos en aproximaciones paramétricas, la residuos ponderados, o sea, en aproximación paramétrica de alguna manera no tiene gracia hacer una aproximación de una función conocida. ¿Para qué voy a aproximar una función que ya conozco y que en realidad la puedo aplicar directamente? Entonces, en ese caso, no tiene mucho sentido, pero en realidad se da como pie para eh, darles herramientas para empezar a calcular esto, cómo aproximar una función a la cual está formada a partir de términos diferenciales, o sea, con derivadas de primero o segundo orden. Básicamente una ecuación diferencial. Entonces ahí es donde realmente empieza a aparecer la ventaja de este método. Y en este caso, mejor digamos que los casos anteriores, básicamente la diferencia radica en que antes siempre teníamos condiciones esenciales, condiciones de contornos esenciales, o sea que conocíamos cuánto vale la función en el contorno. En este caso no es así, o sea, en este caso empezamos a tener residuo en el contorno. Vamos a conocer en un borde sí cuánto vale la función, pero en el otro no lo conocemos. Tenemos el valor, como es en este caso, de una derivada. O sea que en este caso tendríamos una condición general particular, una condición natural particular, o también conocida como condición de Neumann, el cual es la derivada igual a una constante. Entonces, en la ecuación diferencial que tenemos más arriba, tenemos un término que es una derivada segunda, que fíjense que más allá que son siempre dependientes. Profe, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? sí, cómo no. Cuando, cuando nosotros tenemos así como, porque vio que antes nosotros nos decían que era la forma fuerte del problema. Eso quiere decir cuando tenemos tenemos las dos condiciones de Dirichlet o nada que ver. Sí, cuando tenés condiciones de Dirichlet o condiciones esenciales, podés aplicar directamente la condición fuerte. En realidad la podés aplicar en todos los casos. Ahora vamos a ver que acá, por una cuestión de que empezamos a tener residuos en el contorno, vamos a empezar a usar como estrategia empezar a debilitar y hacer soluciones débiles. Pero es Claro, una por eso. cuestión de artificio matemático que sirve para poder resolverlo. Y otra cosa más, que me preguntaban en la clase pasada, cuando ustedes que decían, la pregunta era, ¿por qué cuando veíamos se podía resolver con colocación por puntos, colocación por subdominio y Galerkin en todos los casos, pero ya más adelante directamente no, solo por Galerkin? Y ahora lo vamos a empezar a ver por qué. Y tiene que ver con el debilitamiento. Pero ¿qué es eso del debilitamiento y la forma fuerte? Porque yo escuché mucho de esto de la forma fuerte y la forma débil y lo leí también. Bien, ¿y qué leíste? Cuando yo leí lo de la forma fuerte era cuando, a ver, que lo tengo anotado. La ecuación diferencial de gobierno y las condiciones de contorno definen la forma fuerte del problema. Tengo eso, pero yo no sé si tiene que ver con lo de lo que le había preguntado recién. En realidad tiene que ver con dos maneras de resolver una ecuación diferencial. Ah, bien. Es un tema de análisis matemático, o sea, es de análisis matemático 3, de cuando ustedes ven resolución de ecuaciones diferenciales. Ahí deberían Sí. ver desde la teoría
cuando se resuelve una ecuación diferencial en forma fuerte, cuando se resuelve en forma débil. Va bien. Yo, digamos, el concepto teórico no lo tengo del todo presente, pero digamos lo que les puedo decir es que cuando, por cuestiones inherentes al ejercicio, no se puede resolver en forma directa la ecuación diferencial, hay que usar un artificio matemático que se hace en medio del desarrollo, desde el desmenuzado de la ecuación diferencial, se hace una integración por parte para modificar esa ecuación diferencial y recién ahí poderla resolver. Entonces, cuando vos haces esa modificación a través de la integración por partes, la solución que surge desde esa modificación se le llama solución débil. Ah, bien, bien, bien. Cuando Ahí entiendo. ustedes resuelven la ecuación diferencial en forma directa, digamos, sin modificar la ecuación diferencial, tal cual está, se le llama solución fuerte. Por eso les digo, ¿cuál es la diferencia en sí? Me tendría que poner a leer el libro de análisis matemático y no lo tengo claro porque en realidad tendría que haber alguna explicación de cuáles son las implicancias que tiene a las teóricas en aplicar un caso o el otro. Muchas veces, por esto que decía, por cuestiones propias del sistema, inherentes a la ecuación diferencial, hace que no exista otra forma de resolverlo o no se haya descubierto otra forma de resolverlo que no sea a través de una solución débil. Pero bueno, es como para citarlo y traerlo a colación a estos ejemplos que tenemos aquí ahora. Y particularmente en esta materia, cuando se tiene condiciones de residuo en el contorno, o sea que necesariamente tenemos una derivada en uno de los bordes, se puede, y en realidad no quiero decir es aconsejable, pero en realidad facilita mucho las cosas resolverlo a través de hacer un debilitamiento de la ecuación diferencial o hacer una integración por partes para acomodar la ecuación y que sea más fácil resolverla. En cambio, cuando ustedes tienen ya condiciones esenciales directamente, ustedes pueden resolver la ecuación diferencial así como viene y aplicar las aproximaciones como ya vieron en las semanas previas. Eso es un poco a modo introductorio a este tema y a qué hacemos referencia con el debilitamiento o debilitar la ecuación diferencial. No sé si se entiende. Sí, profesor, entendió. Bueno, ¿el resto? ¿Están todos silenciados? Yo la verdad. Profe. Buenísimo. Sí, se entendió. Entonces, partamos, bueno, tenemos la ecuación diferencial, tenemos identificadas las partes, tenemos identificada lo que corresponde a la función phi, que va a ser lo que va a estar estrictamente ligado al operador. Tenemos identificado la parte de que no tiene ningún elemento dependiendo de phi, o sea que solamente va a ser una función de x o una constante, que eso es lo que nosotros pasamos como la función p que tenemos aquí. Fíjense que acá está cambiada de signo, bueno, acá está en inglés, acá está en español, está cambiada de signo porque nosotros definimos que el operador completo, el a de phi, que está separado en un operador L más P, tiene que ser igual a 0. Entonces, para que sea más P igual a 0, el P tengo que hacer el cambio de signo. O sea, pasar el seno de X a este lado de la igualdad para que aquí me quede 0. Y otra cuestión
acuérdense que siempre trabajamos sobre el A de el phi sombrerito, porque el A de phi sin el operador, por definición, es cero. Bien, por condición del sistema es cero. Entonces el residuo va a ser estrictamente nuestra aproximación. Bueno, aquí con respecto al dominio omega, digamos, lo que sucede en el interior de nuestro dominio. Ahora, ¿qué pasa en el borde? Fíjense que en nuestro borde siempre vamos a hablar de puntos, en el sentido matemático, o sea, lo que pasa al lado del punto a mí no me interesa, estrictamente en el punto. Tenemos definido dos puntos, que serían los dos extremos del intervalo. Aquí está, acá arriba, donde está definido el rango de omega. Gamma sería la unión de estos dos puntos, y se plantea también con un sentido también de B de phi sombrero igual a 0 en omega, donde ese B va a ser el M más el R, el operador M más el operador R. Esto aquí se aplica estrictamente al contorno. Entonces vamos a tener, digamos, 2M, uno que va a estar aplicado a esta parte del contorno, y el otro que va a estar aplicado a esta otra parte del contorno. Entonces, Una pregunta, sí, ¿esa condición está dada en todo el dominio, la la derivada esa? Porque dice derivada igual a tanto. No te dicen en el punto donde se aplica. es verdad, pero se refiere estrictamente al contorno, a la derivada en el contorno. Ah, entonces ahí faltaría Sí, poner el falta contorno. poner que es la derivada en el que es la derivada en 3 medios. Ah, bien, bien. Igual creo que había. A ver. Profe, Sí, es que lo que pasa es que ahí no sé qué PDF descargó porque el que yo tengo impreso dice así, la derivada como esa, menos el seno de 3 sobre 2, así que en realidad ella te está diciendo que, que está en 3 sobre 2, pero acá tenés directamente el valor nada más. O sea, solamente está el el seno 0,96. de 3 sobre 2. O sea, seno de 3 El, sobre 2. menos el seno de 3 sobre 2, dice que está. Mira, el seno de 3 sobre 2 me da 0,9975. Bueno, 0,974, 94, 98, 7. Eso me da el seno. El menos seno, por supuesto, va a ser esto mismo, cambio de signo. Yo el que abrí es el que está en este momento en Pedco. Sí, yo también tengo ese. Los caras un Ya ratito. sé que creo que lo actualizaron, es más, no sé si no lo actualizaron hace un rato. Ah, pucha. Bueno. O sea que es positivo. Claro, acá dice buenas. Acá, sí, el tema es eso, que yo no sé ahora. Y lo habían cambiado también porque dijeron que phi era coseno y el coseno de pi sobre 3 es 0,5 y ahí dice 0. Sí, yo acá estoy viendo el WhatsApp y no sé dónde. Y la verdad estoy medio desorientado. Y me Fíjate que parece que en el documento que yo tengo abierto, a ver si yo lo he puesto, lo puedo agrandar un poquito. ¿Se ve mejor o se ve igual? no se ve mejor. Sí, se ve mejor, sí. Bueno, fíjense aquí abajo que aparece el R y está con el signo negativo. Así que yo intuyo que la versión que yo tengo acá en la presentación es la última y la corregida. Así que, no sé, Kimei era quien estaba con el
con la impresión distinta? Sí, profe, porque la saqué ayer para leerla para hoy. Bueno. ¿La profe se escucha? Hola, sí, escucho, no sé quién habló. Melina, sí. ¿Cómo es que se actualizaron entonces el archivo? O sea, tiene un error el anterior. Me parece que sí. Ah, está bien. Sí, sí. Pero, a ver, Porque, esto lo vamos a ir repasando punto a punto. Lo que tienen, péguenle un ujú. tachón encima y váyanle poniendo los valores que van viendo acá. Yo para que no tengan que imprimir de vuelta. Pero no, era porque había leído el anterior y era como que los valores no me daban, entonces no sabía si Ah, estaba bien. entendiendo mal las cosas o si estaba mal el PDF. Claro, bueno. Esperemos, bueno, lo vamos viendo. Ustedes agarren calculadora, que van a ir resolviendo a la par mía y me van diciendo los resultados. Bueno, Bueno, Hola, profe, ¿se escucha? perfectamente, Guadalupe. Una pregunta, entonces, donde dice phi de pi sobre 3 es 0,5 ahí también. Es que está mal igual, porque si vos ponés que la derivada de phi respecto de x es 0,997424, está diciendo que la derivada de phi es seno de x. Entonces phi es menos coseno de x menos coseno de pi sobre 3 es menos 0,5. Y ahí está cero. O sea, lo dictaron y lo dictaron mal de nuevo. Pará. A ver. ¿Vos decís que esto también está mal? Y yo voy a decir que la derivada de phi respecto de x es evaluada en ese punto, en 3 medios, es 0,9997494. Está diciendo que eso es seno de 3 medios. Sí, Entonces la integral de eso es menos coseno. sí. Y menos coseno de pi sobre 3, que valores. Ah, bueno, lo que pasa que... Claro, porque yo imprimí el de ayer también y dice que phi de x es coseno de x, pero si vos reemplazás con pi sobre 3 te da 0,5. Ah, mira vos, qué detalle. Pero ahí no está que phi de x es coseno de x, no está aclarado. ¿Y en el anterior sí? En el anterior sí Sí. dice solución analítica, phi de x igual coseno de x. Y capaz que la sacaron porque se equivocaron antes. Capaz. Se volvieron a equivocar. Sí, es que no corrigieron realmente el error. No, que en realidad, que me parece que saltó hoy acá en el WhatsApp, en el grupo WhatsApp de los profesores, eh, se estuvo viendo este tema, y yo veía que había un error acá con respecto a los resultados, pero bueno. Sí, inclusive hay un grupo de métodos y estaban diciendo que Gabriela iba, o sea, que veía que se conecten los de su grupo porque iba a decir algunas cosas que estaban mal del PDF. Ah, bien. Así que se ve que sí hay cosas que hay que corregir. Ay, yo ni le di ni pelota a eso. Bueno. Y sigamos con este nuevo, entonces, que ya está corregido, Sí. ¿o no? Sí, el tema es que si no las condiciones de contorno no coinciden, vamos a tener problemas. De última, chicos, vamos a hacer así. Más allá, digamos, de que puede ser que esté mal este también, vamos a tratar de resolverlo conceptualmente, digamos, sin ver demasiado los números. Y como para que vean la idea, cuál es la idea de resolverlo. Y en función de eso, después, a la hora cuando tengan que aplicar después el cuestionario, lo pueden resolver más fácil. Bien, cualquier cosa vayan Dale. de última acá, donde tendría que ser pi sobre 3, que dice 0, debería ser 0,5. Bueno, de última corregiremos a este también, que es 0,5 y Profe, pero yo creo que el compañero habló por la solución analítica que estaba en el PDF anterior, que no daban las condiciones de contorno. Ahora la solución analítica en este PDF no está. Capaz que por eso la sacaron, porque se habían equivocado antes y ahora no la pusieron. Me explico, la bueno, solución analítica antes era coseno de X.
pero no está ahora. Bueno, no sé. No, pero acá decía lo mismo. Respecto de si vos integrás, vos decís que el seno de 3 medios es ese valor, o sea, y es la derivada, vos cuando integrás esta derivada te da el menos coseno. Y el menos coseno de pi sobre 3 es 0,5, no es 0. O sea que si uno infiere que la solución de esta ecuación diferencial es coseno o menos coseno, estás diciendo de alguna manera no coinciden esa solución analítica con estas condiciones diferenciales, con las condiciones de contorno, quiero decir. Ah, bien. Pero bueno, capaz que se han equivocado. Esas condiciones te las impone el problema, ¿no? No es que las sacás de algún dato o algo así. O sea, son datos, por así decirlo, cuando lo vas a resolver. Claro, pero a ver, pero digamos, en este caso la solución es una solución conocida. Pero que yo tengo esa duda ahí. O sea, en el contorno, ¿las condiciones no las tienen que dar? ¿O en el caso de que nos dan la solución analítica, las sacamos de ahí? No, las Porque condiciones en se tienen que realidad la dar. solución analítica, está bien. Las condiciones se tienen que dar. El Ujú. tema es que uno, para que el resultado sea una función conocida y sencilla, tiene que poner parámetros, digamos, que sean consecuentes. En este Claro, o caso, sea, que la solución analítica es solamente para comparar entonces el claro, resultado que entonces se vos dio. tenés, vos agarras, graficás la solución analítica, graficás esta Sí. aproximada y tienen que ser bastante parecidas. O al menos Ah, tener una forma acertada, digamos, o que se le parezca. está bien. Pero si encima las condiciones de contorno que vos pones no te va a... O sea, el método te lo va a calcular igual. El tema es que cuando después quieras graficar te va a dar cualquier verdura. Claro, está bien. Sí, sí. Por eso, cuando se acuerdan que la clase pasada veíamos esto decir, ¿qué era el phi rayita? ¿Se acuerdan que era el phi rayita? Bueno, en este caso el phi rayita sería el 0 y el phi prima rayita sería este número. Entonces uno Claro. podría, no importa cuánto valga ese phi rayita, pero lo podría tomar en forma general para deducir el ejercicio y después lo reemplazar cuando realmente tengas que reemplazar números al final. Pero acá como es más cuestión analítica, es importante que aprendan eso. Por ahí yo por eso les digo, veámoslo de ese lugar, digamos. Lo que nosotros decimos, phi de pi sobre 3, es que sea igual a phi rayita. Y este valor, o que sería la derivada de x en 3 medios, que sea igual a phi prima rayita, para diferenciarlas. Pero sabemos que es un valor. De última, ¿cuál es ese valor? Bueno, veremos ahí. Yo ya pregunté acá por el WhatsApp a ver qué me dicen. Porque la verdad que a mí hay tantas intervenciones que en realidad se me hizo galleta ahora en este minuto para verlo. Si no me tengo que poner a resolverlo de cero y me va a llevar un buen rato. Entonces, ¿vamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Cuál fue Sí. la postura salomónica que tomamos? Este 0 le ponemos phi rayita y este 0,997494 es phi prima rayita. Entonces, tenemos el operador L, que es lo que tenemos desde aquí, esta parte, que es todo lo que tiene phi. El P sería este término pasado de este lado de la igualdad, cosa que la ecuación diferencial quede igual a 0. Para eso el seno tiene que ser negativo, el seno de x. Por eso lo ponemos aquí. Entonces nuestro operador A de phi sombrero
va a ser el operador L más P, tal cual se definió en la teoría. Hasta ahí vamos. Ahora, en el contorno pasa más o menos lo mismo, nada más que tenemos que tomarlo en dos partes, en lo que corresponde al contorno de la izquierda y en lo que corresponde al contorno de la derecha. Vamos a usar un B de phi rayita, un B de phi sombrero igual a un M de phi sombrero más un R. Esa va a ser la forma que tiene que tener en el contorno nuestro operador B. Acá tenemos operador A, acuérdense que para el contorno teníamos un operador B. Para el contorno de Dirichlet, el operador M va a ser como el L, como esta parte, digamos, ¿no? Que sería como el phi solamente. Y va a ser igual al phi. Que es un poco lo que tenemos acá. Fíjense que tenemos el operador phi sombrero y va a ser igual a phi. El operador phi sombrero es igual a phi en pi sobre 3. Y para la derivada va a ser el operador M va a tener esta forma, o sea que va a ser el operador M para el otro punto, va a ser la derivada de phi respecto de x en este punto. Y ahora, el R acá va a ser phi rayita y el R aquí, o sea, perdón, va a ser phi rayita que va a ser menos phi rayita va a ser en este caso, y en este otro va a ser menos phi rayita prima. Acá está lo que les quería decir del B igual a M más R, que es, fíjense que es análogo a esto, ¿no? Nada más que este B lo tenemos que separar en dos porque corresponden a dos puntos distintos y con condiciones distintas. Entonces, una de las partes va a estar asociada a la condición esencial y otra parte a la condición natural. Profe, una pregunta ahí. Sí, ¿El M tiene estrictamente la misma forma que el L de arriba? no. O sea, las cosas son parecidas, uno es en el dominio y el otro es en el contorno. Pero la forma, digamos, del M, ¿cómo es? Porque el L sí sabes que es allá arriba, que está la derivada segunda de la Claro. variable. Esto puede cambiar, o sea que acá puede haber una derivada primera, este L va a cambiar en consecuencia, ¿no? Va a tener una derivada primera si lo tuviera. Sí, sí. En el contorno vas a tener, si tenés condición Dirichlet o esencial, Siempre vas digamos, a tener que el M va a tener esta forma. ujú. Y si tenés condición natural, va a tener el M de esta forma. Ah, bien. Si va a ser Digamos natural que- general, va a ser esta forma más el término en phi que le faltaría para ser general. Si fuera de Claro, Neumann, va a ser tal cual este caso. El M depende más de las condiciones de si son Dirichlet de esa o la otra. Claro. Y el Esencial L o depende generales. de la ecuación. ¿Cómo? Repetime. Que el M depende de esas condiciones y el L depende de la forma de la ecuación. Exactamente. ¿Y eso por Ah, qué? bien. Porque el M es estrictamente en el contorno y vos lo único que tenés en el contorno son las condiciones de borde. Ah, claro, está bien. ¿Bien? Profe, Sí, entonces en la ecuación del B phi rayita, el R me estaría representando el residuo que voy a tener ahí en el contorno, ¿no? claro. El R... no, el R no es... Ojo, el R es una R minúscula y no es de residuo, es R, como por decir A, B, C, D. Es una letra R. No es rayita, no es R de residuo. No sé por qué lo Ok. pusieron R. Y en este caso va a ser el opuesto, porque fíjate que él es más R. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué pasa? Vos en tu condición de contorno, acá tenés... ay, me aparece el cosito arriba. Tenés phi en pi sobre 3
igual a phi rayita. Entonces, cuando vos lo querés expresar de esta manera que está acá abajo, te va a quedar pi de phi sobre 3 menos phi rayita igual a 0. Bueno, acá como el phi rayita es 0, es lo mismo. Pero en este caso, que no es 0, vas a tener la derivada de phi respecto de x menos phi rayita prima igual a 0. Ah, bien. ¿Se Y entiende? una pregunta, sí, 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 una pregunta respecto a eso. Sí. Yo voy a tener residuo en este caso en una de las partes del contorno o en ambas. No, siempre en una. Porque vos ten en cuenta, vos acá tenés una condición, una ecuación diferencial con derivada segunda. O sea, si vos tenés una derivada primera con una condición de borde te alcanza. Cuando tenés condiciones Sí, de derivada segunda vas a necesitar dos condiciones de contorno. Esto es de sí, análisis matemático, esto es sí, ya por es las tema sabido. constantes. ¿Qué pasa? Vos al tener una condición de contorno necesitas necesariamente una condición no Dirichlet, una condición esencial. Tenés que saber al menos en algún punto de tu dominio cuánto vale la función. ¿Por qué? Porque vos ten en cuenta que cuando vos resolvés una ecuación diferencial, por ejemplo, la derivada de y es igual a y, esa es tu solución, tu resultado va a ser e a la x más c. Bien, o sea, el más una constante. En definitiva, ¿qué Sí, te da? Te da un espectro de posibles funciones que va a depender de una constante. ¿Por qué esa constante no la conocés? Y porque como vos derivaste, si habían valores constantes, los perdés. Entonces, la condición Dirichlet lo que hace es te elige cuál de esa constante es la que corresponde a tu función. Si no, tenés un campo de isoclinas. ¿Me siguen o no? sí, sí. Eh, a ver, yo puedo prender... Bueno, ahora estoy compartiendo pantalla porque si no estoy pensando puedo llegar a ver... De prender la cámara. Tengo un pizarroncito de última, vemos de dibujar algo en el pizarrón. Bueno, voy a apagar para que no se vaya el ancho de banda. De última, si hay que escribir, escribo. Entonces, ¿se entiende? Si no, vuelvo a repetir. O sea, tenemos dos operadores. Uno para el dominio en omega, que es el A, y un B, que es para el dominio en el contorno gamma. El L y P, bueno, ya lo vimos que es una forma de expresar la ecuación diferencial. Y el M más R se expresa en dos partes, que va a ser el valor de la condición esencial y la otra parte que va a ser la condición general, que va a ser muy parecido a otra ecuación diferencial, como por la forma que tiene, porque va a ser una derivada de la función y puede o no tener sumado un término en phi. E incluso puede ser esto igual a ser no una constante, puede ser una función, no una constante. Bueno, pero sigamos y lo vamos a ver con el ejemplo. Hasta aquí vamos. Bueno, acá se propone una función de forma. Y planteamos nuestro residuo. Nuestro residuo ponderado. Nuestro residuo ponderado, ¿qué es? Que tenemos el residuo multiplicado en una función de ponderación en todo el dominio. Profe, Sí. la función de forma nos la dan, ¿no? No la hacemos nosotros, quiero decir. No, en este caso se da. Por lo general se da o a veces se pide. Va a estar explícito en el enunciado. Bien. Acuérdense que cuando en la semana pasada ustedes tenían solamente esta parte y esta parte era 0. ¿Por qué? Porque no tenían residuo en el contorno. Acá hay un error. Fíjense que acá dice residuo en omega y en realidad es residuo en gamma. Porque ustedes están integrando en gamma.
Entonces este es el residuo en el contorno. Fíjense que incluso se diferencia, la función de ponderación es distinta en el dominio omega que en el dominio gamma. Por eso se le pone una raya arriba para diferenciarla. Bueno, acá que teníamos, que decíamos que el operador, el residuo en omega, era la diferencia de los dos operadores, y como esto cumple las condiciones de la ecuación diferencial, como es 0, directamente se omite, se saca del residuo, ¿sí? Entonces en realidad el residuo pasa a ser estrictamente esto. Pasa lo mismo con B. Bueno, fíjense, bueno, acá ya está, aparece B, no le puso el omega ese que teníamos ahí. Entonces tenemos la función de ponderación por un operador con phi sombrero, que este es mi residuo en el dominio omega, y esto lo integro en todo el dominio. Y en los puntos que voy a tener en el contorno, también un operador B estrictamente en el contorno. Y todo esto tiene que ser igual a 0. O sea, el residuo en el dominio más el residuo en el contorno ponderado va a ser igual a 0. Esa es la definición. A partir de aquí arrancamos. ¿Vamos? ¿Me siguen o quieren que repita algo? No, por mí no. Seguimos. Bueno, esto se reemplaza por los operadores que vimos, el L y el M. Aparecen los términos P y R. Y empezamos a jugar con las soluciones. Tenemos el L más el P, que sería menos seno de X, entre nuestros extremos del dominio. Y acá tenemos integral cerrada. ¿Por qué una integral cerrada? Porque acá no hay problema porque estamos tomando que es un dominio en una dimensión. Si estuviéramos en una región, imagínense un círculo, el interior del círculo sería un integral doble, en este caso, con una función de ponderación a la función que yo tengo que integrar, que tengo que resolver, y en este caso sería la circunferencia completa sin omitir ningún punto de esa ecuación. Por eso se pone como una integral cerrada. Pero en este caso, como son los extremos de una integral, los extremos de un dominio en una dimensión, el cerrado significa que involucra tanto el punto pi sobre 3 como 3 sobre 2, 3 medios. ¿Bien? Bueno, fíjense que esto lo distribuyo en cada término que tenemos aquí. O sea que tengo la integral de la función de ponderación por el término de derivada segunda, el término multiplicado phi, no sé por qué tiene ahí un prima, porque no es derivada, la misma integral y la función de ponderación por P. Acá hay otro error, acá debería haber unos paréntesis, porque si no este signo tendríamos una separación de término. O sea, el que tenga el impreso vaya corrigiendo. Ese prima acá no va, y acá el seno de X tiene que ir entre paréntesis. Más, acuérdense que tenemos, como estos son dos puntos, esta integral cerrada solamente vamos a trabajar en los valores valuados en los puntos. Entonces tenemos mi función de ponderación por el phi sombrero menos el phi raya, que ¿qué era esto? Esto que teníamos aquí.
el phi sombrero menos el phi raya. Y para la derivada tenemos la misma función de ponderación esta de la derivada respecto de x del phi sombrero, menos el phi raya prima, que el phi raya prima que era este valor. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido así? Bien, y fíjense que estos valores están evaluados solamente son válidos en este punto, no en un dominio, en una región, como vemos en las integrales en el interior de la función, solamente en un punto. Para la condición esencial, para la condición natural, en este caso, o condición de Neumann. ¿Vamos hasta ahí? Una sola cosa, profe. Sí. Que si no entendí mal, el R, en vez de escribirlo como R, lo escribió como phi raya y phi prima raya, ¿no? En cada punto. Exacto. Ah, ok. Lo que pasa es que el R es un término, es un término general para decir que no es como el P, digamos, como el P, este P. Lo que pasa que acá el P se mantiene en todo el dominio. Acá como el R va a cambiar dependiendo de la condición, entonces vos decís, bueno, le defino phi raya para la condición que corresponde a el valor de la condición que corresponde a la condición Dirichlet, y el phi prima raya cuando corresponden a la condición de Neumann. Está bien, perfecto. Bueno, vamos con el debilitamiento o la forma débil. Yo tengo una integral de una función multiplicada por una derivada segunda. ¿Qué hago? Integro por parte. ¿Se acuerdan cómo era la integral por parte? Tenía que la integral de b por el diferencial de u es igual a u por b menos la integral de u diferencial b. ¿Y cómo distinguimos esto acá en este método? ¿Cómo? ¿Cómo sé quién es U y quién es DB? Ajá. Bueno, ahí está la bicheza de quién del calculista, podríamos decir. A ver si. Fíjense, cuando la idea de el integral por parte es básicamente sacar la derivada segunda. Entonces, si yo pongo, ay, no puedo escribir. Pero la idea entonces sería integrar esa, integrar Claro, la en derivada. realidad vos tenés que, la idea es, esto lo vas a convertir, este término, lo vas a convertir en dos términos que le van a cambiar el orden. Ay, qué choto Claro. que está escrito esto, che. O sea que buscamos, cuando integramos por partes, bajarle el orden. Bajar el orden a la derivada segunda, cosa que te quede una derivada primera. Claro, Lo que entonces pasa que en esa cogimos a derivada esa como- primera, ¿qué va a pasar? Vas a derivar la función de ponderación. Como lo ven acá, ven que acá aparece derivada prima. Sí, sí. Sí. O sea, Pero, sí. profe, si le saca captura y lo pone en Paint, ahí puede escribir. A ver. Déjenme un cachito. Yo debo tener alguno resuelto.
¿Qué es esto? A ver. A ver si puedo. Voy a dejar de compartir. Uy, ¿qué toqué? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí lo cerré. Espérenme un cachito, chicos. Ya estoy. Pantalla. Tengo que cambiarla. Esto es lo que estábamos viendo. Vamos a compartir esto. ¿Se ve? Sí. Esto es de otro ejercicio, así que hay cosas parecidas, otras que no. Ah, pero fíjense que no es igual porque acá estoy viendo, tengo condición, tengo un phi ahí, un sirio, y se calcula distinto. No, de colocación por punto no me sirve, che. No me sirve. A ver si tengo otro. Acá hay uno. Bueno. Tenemos la condición en la integral en el dominio omega, la integral en gamma. Esto que habíamos dicho de que esta integral era cerrada. Aplico los operadores. Tengo L en P y L y P, y acá tengo M y R. A ver yo cómo definir. ¿Profe, está compartiendo pantalla? Ay, no. Pensaba que sí. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Ahí está. Bueno, vamos con, dijimos, teníamos omega, el término de mega, el término de gamma. Reemplazo el A y el B por el LP y el MR. Ahora, la función en este caso, les muestro la condición diferencial, es una derivada segunda. Fíjense que es bastante parecida a la que teníamos, una derivada segunda, más un término sin derivar, y esto sería lo que sería el P. Bueno, acá tendríamos condición de contorno entre 0
y 3. Entonces tengo la ecuación diferencial, o sea, el L y P lo pongo acá, el L más P lo pongo acá, y tengo el contorno. Distribuyo el WL, lo distribuyo en G segunda, en G, y el menos 3 más R cuadrado. Esto sería la parte distribuida de, digamos, el L más P. Y después, lo que corresponde al contorno, tenemos el G, en este caso, sombrero menos G, en X igual 0, que es este punto, y lo mismo para la derivada, en el otro extremo. Esto, por definición, es 0. ¿Por qué? Se los digo ahora y después les explico por qué lo vamos a mantener. Cuando usted tiene el WL raya, o sea que corresponde a la función de ponderación en el contorno, en la condición de Dirichlet, ustedes tienen que la función aproximada, que sería en este caso el G sombrero o Phi sombrero, como tienen en el ejemplo ustedes, menos la condición esencial, que sería el G rayita o Phi rayita, más allá del contorno que fuera, tiene que ser 0 para que cumpla la condición. O sea, la aproximación tiene que ser exactamente, idénticamente igual al valor de la función en ese punto. Entonces, para que cumpla la condición de borde, si no, esa condición no se cumple. Entonces, este término siempre es 0. O sea que a la hora de ustedes resolver todo el sistema de residuos ponderados, no les va a hacer ningún aporte, porque todo el término vale 0. Más que nada, ¿por qué lo digo? Para que no distribuyan, para que lo mantengan así tal cual está. ¿Por qué? Porque después es información importante que ustedes, a medida que van desarrollando todos los pasos del ejercicio, es un término que les va a quedar ahí dando vuelta, que lo voy a decir para qué llevo este término hasta el final, si me da siempre 0. Pero es una información importante a la hora después, cuando ustedes resuelven, cómo afecta ese término a mi sistema de ecuaciones. Acuérdense que todo esto desemboca en un sistema de ecuaciones. Entonces, este término, más allá que 0, va a afectar directamente a lo que ocurre en el sistema de ecuaciones de ustedes. Entonces, por eso es importante llevarlo hasta el final y no borrarlo, porque más de uno le dice esto es 0, se va, desaparece, y después cuando están resolviendo se olvidaron que lo hicieron desaparecer. O sea, se olvidaron que lo tenían. Entonces después cuando quieren aplicar no se acuerdan, y ha pasado en varios exámenes que está mal. ¿Por qué? Porque se olvidan de aplicar después lo que significa este término. Así que, dicho esto, continuamos con el desarrollo. Profe, Sí. re molesta. Y el que está al lado tampoco, no es 0 porque está también en el borde. Pero es una derivada. Y como la condición de La derivada Ah, es igual. no. Pero lo que vos encontrás en tu residuo, vos decís que la derivada debería ser igual a esto, pero vos no sabés si vos derivando la función aproximada va a ser exactamente igual al valor de la función. Vos acá estás derivando tu función aproximada, ¿sí? Ahora, vos sabés si tu función aproximada es exactamente igual, su derivada es exactamente igual a la condición de borde. No lo sabés, porque en realidad no la tenés todavía tu función aproximada. Vos no la conocés. Me equivoqué porque en la teoría pasada, la condición de Newman Sí. era con la derivada de phi, pero no, claro, pero no era de phi sombrerito. Eso me daba 0, pero cuando no era con sombrerito, quiero decir. Claro, pero vos acá acordate que, fíjate acá arriba.
Claro, el O sombrerito. acá siempre estás trabajando con los sombreros. ¿Por qué? No, acá no, Sí, en el sí. ejercicio anterior. Bueno, lo vieron en el planteo de... Lo vieron acá. Sí, sí, profe, Que sí. acá Ahora esto es ya cero. entendí. Bien, bueno. Ujú. Vamos a la parte que me interesa, que es la parte del debilitamiento. Tenemos la integral de W por la derivada segunda. Solamente este término, que es el término que tenemos aquí en azul. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Porque yo Sí, se no ve. sé, acá se me... Bien, lo que está en azul, que es este término, lo voy a tomar por separado y lo voy a integrar por partes. ¿Qué hago con la integral por parte? Digo, y tampoco lo tengo acá, a ver, lo voy a escribir, a ver, lo voy a escribir en el chat, chicos. Acá. Tengo que int de u diferencial b que no sé por qué esto va tan lerdo. A ver, denme un segundo. Sí, Marcus Dink me pregunta si estoy grabando la clase. Sí, la estoy grabando. Así que quédate tranquilo. Ahora lo voy a escribir aparte, a ver si lo puedo escribir más rápido. In de u por db es igual a u por b menos int de b diferencial u. Che, se me recolgó la computadora. Ahí está. Ahí lo pude pegar en el chat. Esa es la definición de, de integración por parte. Esto es de análisis. Tenemos entonces, vamos a llamar a U, lo vamos a llamar a W, y a la derivada de B, a dB lo vamos a llamar G segunda diferencial X. Entonces, cuando yo integro, voy a tener U, que dijimos que era W, B, si dijimos que la derivada que dB era G segunda diferencial X, yo integro este pedacito, me va a quedar G', o sea que ahí le reduzco el orden al G, lo evalúo en los extremos de mi integral, menos, ahora derivo WL y me queda, que es el de U, el diferencial U, y el B, que es el que tengo acá, del G'. Entonces, fíjense que me queda la derivada de W por el G sombrero diferencial X. ¿Se entiende qué hago, cómo integro por partes?
Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, ahora lo que hago es distribuyo, aplico la regla de Barrow. ¿Se acuerdan cuando pongo que distribuyo de alguna manera los extremos estos del debilitamiento a la función a distintos puntos, con la diferencia el techo menos el piso, ¿sí? Menos la integral de entre los extremos de dominio de la derivada de la función de ponderación por el G sombrero en un grado más alto que antes. Antes tenía un grado 2. Le reducimos el grado, perdón, un grado menor, y lo dejamos en una derivada primera. Esto es lo que se llama debilitar una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué pasa cuando yo debilito? Cuando reemplazo todo este chorizo, desde acá, lo reemplazo por esto. Y me va a quedar en un punto en cuestión que está marcado en rojo. O sea, pongo los dos extremos de la regla de Barrow, la integral con el término que le modificamos el orden al G sombrero, y después el resto de la ecuación como ya veníamos trabajando. Fíjense que acá, esto es lo que yo le decía, que esto vale 0. ¿Por qué? Porque mi función aproximada, yo quiero que sea exactamente igual a la función sin aproximar en este punto, porque es la condición esencial, es el puntapié inicial del ejercicio. Y después tenemos un término que es la función de ponderación WL raya en el borde de la derivada de phi sombrero prima en este punto, que es el punto del otro extremo de la condición Dirichlet, y el valor de la derivada. O sea, acá lo que hice fue distribuir esta parte que tenía acá. Entonces, la cuestión pasa por ahí. ¿Por qué marqué estos dos en rojo? Porque fíjense que se reparecen. Tengo la función aproximada derivada en ambos casos. El punto es el mismo en x3 y en y3, perdón, en x3, en ambos términos es el mismo. Lo único que varía es la función de ponderación, que yo todavía no la definí, no sé nada de la función de ponderación. Entonces, ¿qué digo? Le quito un grado de libertad al ejercicio y digo que en x igual a 3, la función de ponderación van a ser iguales y opuestas, igual en magnitud y de signo opuesto. ¿Para qué? Para tacharlas, para borrarlas del mapa. Entonces me queda que, como dijimos, que WL raya era igual a menos WL, reemplacé este W raya acá y reemplacé este W raya acá. Fíjense que me cambia el signo, pero el resto no cambia nada. ¿Se entiende? Pero ¿cómo se da cuenta de eso? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo te das no cuenta? ¿Cómo te... Claro, o sea, porque son Pará. parecidas, pero Sí, pero pará. tiene un porqué. Pará, ¿no? paso previo. El debilitamiento, o al hacer la función en forma débil, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. ¿El resto? Sí, se entendió. Sí. Bien, bueno. Sí. Si eso se entendió, continuemos. En los términos de ya debilitado, tenemos dos elementos que son prácticamente iguales. La única diferencia es la función de ponderación, el WL y el WL raya. Véanlo usted mismo, acá, lo van a ver usted mismo. Yo acá lo está marcado con rojo para que sea más visible todavía. Pero si no fuera por el color rojo, lo único que cambia es la función de la raya de arriba del WL.
Porque después, fíjense que acá, por ejemplo, esto es un punto, el G raya. Acá, yo por ahí puedo distribuir, pero primero, esto no tiene términos derivados en derivada. Y segundo, no coincide en el punto. Este término que tenemos acá también es parecido a este, pero no coincide en el punto. Entonces, digamos, son... El darse cuenta, ¿qué significa? Primero tiene que coincidir en el punto del término que la derivada, que el punto del contorno, o sea que tenemos la condición Neumann. En x igual, pucha, me selecciona todo. El término que tengo la condición Neumann, que es en x igual 3, yo voy a tener dos términos. Uno que es el G sombrero o el Phi sombrero, como en el caso nuestro, y el G raya, que es el valor de la derivada en el mismo punto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acuérdense que yo distribuí esto que yo tengo acá arriba. Entonces, el término de G sombrero, acuérdense que este es el término aproximado. Lo único que coincide en cómo mi término aproximado, el G', coincide con el G' que tengo aquí y aquí. El WL, bueno, acá está positivo, acá es negativo, también se parece acá. Pero lo que define cuál de los dos voy a elegir, y siempre es el término del debilitamiento el que me da esta posibilidad, es el punto en x igual 3. Y el término que tiene el x igual 3 aquí es este. Entonces, este es el término que yo elijo para cancelar. Entonces, acá es donde yo digo que el WL es igual y opuesto al WL raya para que este término se pueda ir con este. Y acá sí ya me saqué dos términos de la ecuación de todo este desarrollo, lo borré del mapa. Porque asumí y dije que en ese punto ambas funciones de ponderación son iguales. En ese punto solamente, donde tengo la derivada, no en el resto del dominio. O sea que si yo no le pongo que esta igualdad se cumple en uno de los extremos, el ejercicio no está bien. Porque estaría diciendo que sería en todo el borde o en todo el dominio. Y no es cierto. Profe, ¿y para qué se hace eso? ¿Para que se haga más fácil la cuenta o tiene Claro, algún esta es la finalidad el debilitamiento, tiene esta finalidad. Eliminar el término del residuo en el contorno. Claro, porque el otro ya sabías que daba cero, el de al lado, el de la izquierda. Claro, este yo sé que es cero. Claro, entonces Esta tenés que función tratar yo no la de derivada. conozco. Claro, esta función yo no la conozco. Ajá. Entonces, este valor es un número, va a estar multiplicado por una constante por una función de ponderación que la pongo yo. Ujú. Entonces, este término lo voy a usar, lo puedo manipular. Esto no, esto es totalmente aproximado, puede ser cualquier cosa. Entonces, me voy a tratar de deshacer de este término. ¿Y cómo me deshago? Con esto. Sí. ¿Bien? Bueno, listo con este ejercicio. Vamos eh, con ese desarrollo. Quiero volver al desarrollo que estábamos viendo antes. Esperen que se despierte la computadora.
Bueno, ¿se ve ahora? ¿Ve la pantalla? Sí, sí. Bueno. Acá tenemos el L más P y el contorno. La integral la distribuyo, tengo la parte de la derivada segunda por un lado, la parte de la derivada sin derivar, acuérdense que ese coso no iba, y después tengo la función de ponderación con respecto al P. Y en el contorno tengo el WL raya por la condición de Dirichlet, lo que yo conozco en el punto, que es en este caso pi sobre 3, y lo mismo para la derivada en el otro punto. Ahora, cuando integro por parte, este término fíjense que es la derivada segunda. Tengo el WL este sin derivar por este integrado, digamos, o sea, reducido en orden en el primer punto, en el punto mayor, lo mismo en el otro punto, menos esta derivada y esta reducida en orden, o sea, como la tengo aquí. Esa es la integración por parte de este caso. Aquí lo tenemos chiquito ahora. Reemplazamos todo esto aquí, en esta parte, en ese término. Entonces, fíjense que tenemos la derivada. A ver, tenemos L en phi'. Fíjense que coincide con la condición de borde que cuánto habíamos dicho que era acá. Lo que pasa es que acá se olvidaron de distribuir. Cuando yo distribuyo este con este y este con este, a ver, estos dos, y distribuyo este con este, fíjense en qué punto estamos, en 3 medios. Entonces distribuyo el WL raya en 3 medios, WL raya por el phi' sombrero en 3 medios y menos el WL raya por el phi raya prima en 3 medios. Este es el término que yo tengo que eliminar. ¿Con qué lo elimino? Busco en el término de debilitamiento cuál es el que me coincide en el mismo punto. Porque yo tengo acá punto para elegir. Tengo el 3 medio, que es el primero, y tengo el pi sobre 3, que es el segundo. Entonces, si yo modifico o obligo a que el WL raya sea de igual magnitud cambiado de signo que el WL, puedo hacer que este término desaparezca. Y por supuesto va a desaparecer este también. Y bueno, el WL es igual aquí. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Lo que pasa por ahí está confuso porque modifica, no sé, es muy riguroso con la nomenclatura, pero hasta ahí va bien. Bueno, una vez que tienen de esta nueva ecuación, sería todo esto, hasta aquí, y este término, lo vuelve a reescribir acá abajo. Acuérdense que esto es 0, o sea que pasa no importa. Y fíjense que es el único término que tiene WL raya. Pero como es 0 no le doy bola, lo dejo ahí como está, no lo toco. Voy a tener la función de forma. ¿Por qué? Porque yo aplico Galerkin. Entonces, al aplicar Galerkin, digo que la función de forma es igual a la función de ponderación. Entonces tengo el WL acá. Lo reemplazo por el NL. En toda esta parte. Lo mismo puedo reemplazar en
este término que me quedaba aquí, que era el de la derivada, el de la condición de borde de la derivada. ¿Por qué? Porque el W raya acá pasó a ser menos W. Bien. Entonces me van a quedar todos los términos respecto a WL. Y ese WL lo puedo reemplazar por la función de forma. Bien, ¿yo qué quiero decir de acá? Haciendo paréntesis. Me habían preguntado respecto a, en la clase pasada, respecto a por qué usábamos Galerkin y no usábamos colocación por punto, colocación por subdominio. Como yo debilito, tengo que derivar esta función de ponderación. ¿Qué pasa si esta función de ponderación es un delta de Dirac? ¿O qué pasa si tengo un subdominio? Entonces, como tengo derivada la parte constante, se hace 0, y la parte que es la parte que no es la parte discontinua de la colocación por subdominio es un delta de Dirac. Entonces, hace que sea más difícil resolverlo cuando uso esas formas de ponderar respecto de Galerkin. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo, cuando yo tengo este término, que tengo la derivada de la función de ponderación, se me puede hacer 0, voy a tener algún delta Dirac acá adentro, y ya estamos manejando, al ser un término 0 ya pierdo un término, creo yo, de importancia para poder usar el cálculo. Entonces, siempre cuando usamos debilitamiento, más allá de que de la otra forma también se puede, pero hay que tener ciertas precauciones, cuando uso debilitamiento uso Galerkin. Bueno, y por supuesto busco que las funciones de forma no sean constantes, por lo menos que sean de un grado mayor. Bien, entonces, una vez que tengo esto expresado así, ya reemplacé el WL por la función de forma, aplico la aproximación. Fíjense cómo es la aproximación. Tengo que es la suma de los parámetros por las funciones de forma. No tengo la función psi. Ahora, como teníamos, ¿se acuerdan? En las semanas previas. ¿Por qué no tengo función psi? Porque la función psi la usaba solamente cuando no tenía residuo en el contorno. Y acá sí tengo residuo en el contorno. Entonces, como yo no conozco cómo es la función, ese psi no me sirve. Entonces pongo dominio, pongo el dominio omega, dominio gamma, todo dentro de esta aproximación, y que se mate, se lime los cuernos este método para resolverlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, una vez que reemplazamos acá, reemplazamos aquí abajo todos los términos, bla 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 bla. Sacamos los términos, esto no deja de ser una constante, más allá que un parámetro a encontrar es una constante. Yo puedo sacar todos los parámetros de un lado. Fíjense que voy a tener, acá hay algo mal. Esta igualdad no va acá, es un por. Yo voy a tener la sumatoria de los parámetros por las integrales de las funciones de forma acá, las dos derivadas, acá sin derivar, y este es el término que corresponde a el término que queda remanente al debilitamiento. ¿Cuál es el término que queda remanente al debilitamiento? ¿Se acuerdan que cuando debilitamos y tachamos quedaba este término? Bueno, este término que está aquí es este. ¿Dónde está? Acá. Ahí lo perdí. Este. ¿Y qué pasa? Fíjense que no tiene integral. O sea que solamente va a afectar
lo evaluado en este punto. Más, este paréntesis no va acá afuera. Esto, que acá encima nos falta un paréntesis también. La integral de la función de forma por el seno o por el p, digamos, ¿no? Más la función de forma por la constante que era nuestro valor de derivada en este punto. Fíjense que acá yo no tengo ningún parámetro, no tengo ningún a para calcular, a sub m. El a sub m solamente está dependiendo de estos términos. Fíjense que son todos los que tiene el n sub m. Entonces yo puedo pasar de un lado de la igualdad todos los términos que tienen parámetro y todos los términos que no lo tienen lo paso del otro lado de la igualdad. Entonces mi KLM, o sea, la matriz que va a multiplicar al vector a sub m, va a ser estas tres integrales, estas dos integrales y esta evaluación en este punto. Y del otro lado de la igualdad voy a tener el vector f, que va a ser las integrales de la función de forma por el p. Más este término que solamente va a afectar al valor del contorno. ¿Se entiende? Y después tiene que construir en función de cuántas funciones de forma tienen o cuántos son los parámetros a sub m que van a calcular, van a armar una matriz de 2x2, 3x3, 4x4, 10x10 y por supuesto esto le va a quedar un vector de la misma magnitud. Fíjense en un detalle que me parece a mí de lo más interesante. Sin contar este término, o viendo este término que va a modificar un elemento de la matriz, fíjense que los LM, al revés, NL, van a ser igual al NM. Uno va a responder a fila y el otro a la columna. Y aquí también. O sea que si el L1, si L vale 1 y el M vale 2, va a tener el mismo resultado que si el L vale 2 y el M vale 1. O sea que esta parte les va a dar una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque los términos son iguales. Si yo acá tuviera un término sin derivar, o una derivada primera, ahí ya la cosa cambia. Pero en este caso, fíjense que la función de forma son, en cada término son de alguna manera iguales. O sea, o que se van a ver o que el resultado va a ser espejado si los números si estos cambian de posición, el L y el M intercambian, va a ser que esa matriz sea simétrica. Un detalle a tener en cuenta, no siempre se cumple, pero en este caso, como les digo, como el LM por, o sea, si yo intercambio el L y el M, la función este término no cambia, y lo mismo para este, hace que esa matriz K sea simétrica. Ahora, como tenemos este término que va a modificar solamente un punto, bueno, esto ya puede dar cualquier cosa. Ya esa simetría se va a perder. Pero si este término en residuos, cuando veamos la parte de elemento finito la semana que viene, este término se va a hacer cero, y ya después le voy a decir por qué. Entonces no nos va a modificar no se va a hacer cero. En realidad queda, pero hay un artificio que se utiliza que no nos va a afectar, que desaparece. Y solamente van a quedar los términos de integrales. Y ahí sí,
se va a poder apreciar el tema de la simetría. Y después, bueno, reemplazar funciones y calcular elementos. Más allá de los valores numéricos en cada caso, que yo no sé ya ahí si estarán bien, estarán mal. Ya después resolver integrales, completar, resolver integrales, decir cuál es K1,1, K1,2, K1,3, cada elemento de la integral. Armar el sistema de ecuaciones y resolver. Y después con estos parámetros ustedes van a multiplicar las funciones de forma y les va a dar la función aproximada. Y acá, profe, volvemos a usar K por A más F igual a 0, como en el Sí, la semana pasada. sí, tal cual. Ah, La idea pero es la que, primera semana creo que usábamos al revés, o sea, creo que era K por A igual a F, algo así. es que en definitiva lo mismo, vos tenés que generar un sistema de ecuaciones de n ecuaciones por n incógnitas, en el cual vos vas a generar una matriz K que siempre va a estar dependiendo de parámetros, que son los valores, las incógnitas que vos querés calcular. Y va a estar igualado a un vector de términos independientes. Le querés poner f, le querés poner menos f, o sea, una cuestión más conceptual. Cuando tomar uno, en realidad uno le puede decir k igual a k perdón, vos decís k por a igual o más f igual a 0, es en realidad para mantener esto que veíamos al principio de que el residuo era igual a 0. Lo igualabas a 0. Exactamente, viene de ahí. Después si vos el f lo tomás positivo, lo tomás negativo, no importa, lo importante es, o sea, eso no te tiene que modificar el resultado final. Claro, está bien. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿puedo hacer una consulta? No, sí. En donde dijo que eso, arriba, un poquitito más arriba, donde dijo que eso podría, la K, la fórmula de la K, o sea, la ecuación de K, LM, la genérica, antes de... Esta. Ahí, más abajo, ahí. Dijo que este último término, que sería N... ¿Ese? Sí. N por la derivada de NM. Sí, en un punto. En un punto. Acá en la teoría de la profe dice que los dos últimos términos pueden cancelarse si se elige que o sea, lo que vendría a ser la función de ponderación rayita en L es igual a N a menos NL en un punto vendría a ser también. Ahí es como lo cancela, que le estaba diciendo recién, que lo iba a explicar por la semana que viene. No, en realidad no, porque cuando vos no, eso, aquí estamos trabajando estrictamente residuos ponderados. Ese término se cancela, pero una vez que vos armás el sistema completo, y se cancela por una cuestión estratégica, en realidad, a la hora de resolverlo, porque es un término que, si no, vos fijas que es un término que modifica a las incógnitas, que afecta directamente a la K. Entonces, lo podés dejar como lo podés sacar. O sea, ¿qué pasa? Vos armas tu sistema. Sí. Y este sistema tiene que cumplir las condiciones, también tiene que cumplir la condición Dirichlet. Entonces, es importante que ese sistema, lo que vos resuelvas, modifique, digamos, o sea, esté sujeto a lo que pasa con esa condición. Entonces, hoy por hoy tómenlo así como está, incluyanlo en el K, resúlvanlo así. Ya cuando veamos la parte de residuos de elementos finitos, ahí va a ver que ese término juega otra cosa. Ya uno le puede dar otro uso. Pero, ¿por qué? Porque depende del tipo de función de forma que se utiliza. Acá una función que es continua en todo el dominio.
Cuando haces elementos finitos, no, las funciones de forma tienen otra forma que la vamos a ver después, que son continuas a trozos, tiene otra característica que hace que ese término, cómo afecta ese término a tu función, varía, cambia. Y le aprovechás ese cambio en tu beneficio, ¿no? En cómo simplificar las cuentas. Bien. ¿Se entendió? Sí. Profe, a mí me quedó una duda entonces. Qué bueno, que se decía Con, con lo del K, Sí, cuando vos lo pasás para el otro lado, Sí. ¿le cambiás el signo entonces o no? ¿al F? Porque en KLM, no, porque K tiene un menos adelante, en donde empieza arriba, ahí. Este menos. ¿Ese menos es porque se pasa del otro lado de la igualdad o por qué? O sea, tendríamos que cambiar el signo de uno, No sé. porque ese dónde menos tendría que afectar a Sí, el todos, tema, si no sé. ¿Vos sabés que no sé? A ver, no lo sé por este ejercicio en particular, Sí. porque como tiene varios errores, puede ser que sea un error más. Claro, sí. Porque en la semana 1 tomamos K por A igual F, pero en la semana 2 era K por A igual menos F, entonces ahora ya no sé. Es lo que le decía recién a tu compañero. ¿Vos cómo definas el K por A más F igual a 0, K por A menos F igual a 0? Como lo quiera definir, no importa. Se toma el K por A más F igual a 0 por una cuestión de que el residuo ponderado todo lo buscamos igualar a 0 y son todas sumas. Bien. Pero al resultado final, si vos tomás el más F menos F, no te olvides que estos son vectores y matrices. Ese menos va a estar afectado adentro o afuera del vector de la matriz. Entonces, al resultado final no te va a cambiar. Bien. Es una cuestión más conceptual y de generalización de que vos tu residuo ponderado lo terminás transformando en un sistema del tipo K por A más F. Pero ese F puede ser, todos los elementos pueden ser negativos. Entonces cuando vuelvas a pasar al otro lado de igualdad te quedan todos positivos. ¿Me explico? O sea, Sí. Ah, bueno, bien, genial, gracias. bueno, otra pregunta, chicos. Y la verdad que, profe, a mí no me cuadra mucho el tema, lo que le había preguntado recién, porque si no, después capaz cuando lo leía para la semana, para el jueves, ¿Qué no te cuadra? capaz que lo entiendo mejor, porque es que la teoría de la profe termina cancelando el último término, en la acá. Vamos a ver la Termina teoría. quedando solamente Vamos a ver la teoría. Vamos a ver la teoría. en el ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, esa fue la pregunta que yo te hice hoy temprano en el Discord. Capaz que a veces la Petco no funciona. No, por ahí está colapsada Petco, Tengan en cuenta que está toda la universidad conectándose a través de esta plataforma. Todo el mundo, todo el país que está estudiando, todos los que están estudiando en el país. No, acá no, más abajo. Se están conectando. Ahí está. ¿Te acordás la página, Kimei? En la página 5. Vio que ahí lo cancela. No, acá, no, entonces queda en la 4, porque a mí me pareció en la 5. Ahí, vio, acá, abajo. Te quedan los dos primeros términos de la K del ejemplo. Y este de acá atrásito lo cancela.
por esto que te estaba explicando recién. Pará. Kimei, Sí, sí. ¿el PDF que tenías, lo tenías hace tiempo ya o lo descargaste hace un ratito? Lo descargué ayer. Capaz que está mal, Porque decís vos. cambiaron de nuevo la teoría. No, la cambiaron. Hace un ratito me Oh, metí. No, bajaron el... Si se meten, van a ver que no está el ejercicio que habían subido de ejemplo. Y cambiaron la teoría. Ahí lo que estaba viendo Mariano es lo último, lo actualizado. Yo lo Sí, que por puse eso. acá es lo último. Lo estoy haciendo, tengo abierto el PDF del explorador. Che, estoy igual viendo a ver por qué no cancela. y por eso de ahí, de que la función de ponderación rayita en 1 va a ser igual a menos 1. No, menos n en 1. Menos n en 1. Eso. Pero fíjate que estamos acá. A ver, menos K. ¿Lo puedo agrandar, profe, que no veo bien? Ah, Bueno, lo perdón, tengo sí, en... sí, 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 perdón. ¿Qué pasa, Lina? Bueno, ya te damos. A ver. Cereales. Esto es, a ver, el K, el otro K. Es el término de debilitamiento, en realidad. Lo que está cancelando es el término del debilitamiento. Fíjate que coincide en el punto con el término de arriba. Y a ver, quiero ver una cosita más. No, me estoy olvidando algo. En 1 menos este. Este término es el que coincide con este en 1, por eso lo cancela. El problema que hace 0 es este. ¿Por qué lo hace 0? Es la pregunta. Y capaz que porque... No sé. La derivada de nm. A ver, dice. Considerando Galerkin tendremos que WL es igual a NL igual a 0 en X igual 0. ¿Y dónde está NL? Porque es X y X igual a 0, 0. L. ¿Será por E? No. Porque no las define en ningún momento todavía las condiciones de borde, ¿no? Acá está. Ahí está. Como usa esta condición de borde, esta función de forma, cuando vale 0, esto va a valer 0. Entonces se usa eso para borrar el término del mapa. Como este es igual, aplica Galerkin, como este término va a ser igual a la función de forma y esta función de forma en 0 vale 0, todo este término, chau. No importa cuánto valga la derivada. Por eso se hace 0 acá. ¿Se entiende? Sí, pero ahí más abajo.
¿Cuál? ¿Acá? No, pero estamos en x igual 0, ¿eh? Esto es en x igual 1. Y en x todavía no igual... llega ahí. No, esto es antes. Bien. Este término, el x igual 0, es el que nosotros, el que vimos antes, es el término remanente del debilitamiento. Este otro término es el que vos cancelás con este, que decís que obligás al WL raya ser igual y de signo opuesto al WL. Sí, profe, sí lo entendí. Lo que pasa es que como dijo, por eso se hace 0. Yo pensé que usted me estaba explicando eso, pero yo le estaba preguntando lo de acá abajo, por eso es que volví a preguntar. Pero ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? Acá abajo. Claro. Claro, acá te falta un término, porque es este el término que te falta. Ah. Y este término es el que se hace 0. Ya, sí. ¿Está? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Perdón. No, yo también ya me había mareado. El término, claro, el término que queda acá abajo en el KLM es el término remanente al debilitamiento. Es el término que cuando debilitamos nos queda un término dando vuelta, sin integral, sin nada. Que es el que yo decía que después en residuos en elementos finitos, después vemos qué hacemos, pero no va a molestar, no va a joder. Pero acá en residuos ponderados sí influye. Pero en este caso, en este ejemplo, como la función de forma, que es igual al WL, es 0 en x igual 0, todo este término se va a hacer 0. Ah, bien. Menos mal que le pregunté porque como el ejemplo está medio raro y viste que uno siempre va fijándose si coincide con lo de la teoría, entonces seguramente me iba a hacer la cabeza todo este tiempo. Está bien. Gracias, profe, ya entendí. Bueno. Genial. Después fíjense que después acá calcula... ¿Hace cuenta? Reemplaza y ya está. Y eso es todo. Profe, hay una chica en el chat preguntó si podría enviarnos su ejemplo, ese que nos estaba mostrando antes, que tiene usted hecho, ya que ese está bien como para entender Ay, cuánta fe que mejor. me tenés. Déjame ¿Qué? ver, cuánta fe que me tienen. Déjenme ver, porque lo voy a consultar Y con la además ese cátedra. tiene Porque derivada segunda ese. déjenme ver, porque de compartirlo tendría que compartirlo con todos. Y bueno, tendría que ponerlo en consideración del resto de la cátedra. Así que, Bien. para que sea justo, digamos, me parece, ¿no? Muéstrelo completo en el video. De último. Bueno, igual Muéstralo está así, lo vamos pausando. está grabado y cualquier cosa lo... Pero no, era básicamente ver el tema del debilitamiento y la cancelación esa que me interesaba. Después el resto es... Claro. Está bien. Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. No, yo no, profe. Bueno. Yo tengo una pregunta que... el debilitamiento este que hicimos, Sí. solo nos sirve si la ecuación diferencial que nos van a dar tiene la misma forma, ¿no? ¿A qué te referís con la misma forma? Claro, si es del mismo estilo, por ejemplo, acá nosotros tenemos la derivada segunda de phi más phi. O sea, si tenemos algo así parecido a eso, nos sirve. En realidad te sirve para todo. En realidad, cuando vos tenés... el tema del debilitamiento está más orientado a si tenés residuo en el contorno o no. ¿Por qué? Porque va a usar... cuando vos tenés residuo en el contorno, lo tenés que incorporar a tu desarrollo, a este planteo que hicimos. Entonces, Sí. cuando vos tenés el término... Cuando vos generás el debilitamiento, generás un término que te permite poder cancelar con ese término que vos generaste por el residuo del contorno. Ok. O sea, vos debilitaste para poder eliminar un término. O sea,
digamos, ¿cuál sería el negocio de dejar de una función generaste 3 términos, de un término generaste otros 3 para poder cancelar uno? A la larga generaste 2 términos más, pero el tema que podés, uno, vinculás los dos dominios, el gamma con el omega, y después te permite eliminar un término del dominio omega, que es el que vos no el que vos menos información juntás. Sí. ¿Está? Básicamente Sí. va a usar debilitamiento cuando tenés residuo en el contorno. Cuando tenés casos como los que vimos la semana pasada, que tenés dos condiciones Dirichlet, y ahí te conviene usar directamente la solución fuerte, la forma fuerte, y ahí podés incluso usar colocación por punto, colocación por subdominio, lo que te parezca. Acá ya cambia la situación, porque al tener residuo en el contorno, vas a necesitar debilitar, y ya ahí, quieras o no, vas a necesitar usar sí o sí Galerkin. Por esto que comentaba de que cuando vos derivas la función de ponderación, y si vos tenés como función de ponderación un delta de Dirac, y vas a hacer términos cero, que por ahí no está tan bueno que los sean cero, porque le vas a quitar grados de libertad, o sea, le quitas influencia en tu sistema y posiblemente te genere un resultado con mayor error. ¿Está? Sí. Bueno, ¿otra pregunta?